los bloqueos, la situación política creo que se está agravando cada vez más. Ayer ya fue un momento bien complicado y hoy sigue siendo la misma. Entonces, un gusto saludarlos nuevamente. Solo aclararles que el link que se comparte en el grupo no se volvió a compartir porque es el mismo, es un link recurrente, entonces no es necesario que se comparta cada sábado. Entonces, si tiene algún compañero que no ha entrado a clase, díganle que puede entrar por el mismo link. Igual la asistencia va a estar ahí mismo y se va a habilitar a las 9:30, a las 11:30. Sí, no, sí, para que puedan llenar su asistencia. Como les decía, es un gusto volver a compartir con ustedes este día sábado. Y pues creo que la situación del país sí está demasiado complicada. Hoy en la mañana, en la madrugada, emitió una resolución la CC, un auto, donde otorgó amparo provisional a algunos abogados que presentaron una acción de amparo. Para todos los que les interese, esa acción creo que la compartió el Ike Edgar Ortiz, si no estoy mal, y la pueden ir a analizar por ustedes mismos. Siempre es bueno tener conocimiento, siempre es bueno analizar por uno mismo todas las situaciones del país, más sobre todo en esta carrera, donde ustedes se tienen que formar también su propio criterio de todo el acontecimiento. A veces se nos olvida que además de ser es una facultad de ciencias jurídicas, pero es una facultad de ciencias jurídicas y sociales. Entonces, también el tema social implica mucho en nuestro acervo cotidiano. Entonces, lamentablemente lo que estaba pasando, ayer yo fui al supermercado en la noche y se estaba desabasteciendo, aunque muchas veces también es por un tipo de pánico que causan las personas esas situaciones. Me acuerdo que días antes ya se hablaba de un desabastecimiento en las gasolineras, eran las grandes colas para comprar y el desabastecimiento no existía como tal. Miren, lo más preocupante que hoy en esta situación respecto a nosotros como sancarlistas, que somos la única universidad pública del país, es una universidad que con el paso de los años, centenario, siempre ha ido al frente de todos estos acontecimientos sociales. Y lo ha hecho el estudiantado sí lo ha hecho. Lamentablemente nuestras autoridades que tendrían que pronunciarse en algún sentido, no, no lo han hecho hasta el momento. Todas las universidades del Valle, Marroquín, Landívar, Mariano Galvez, todas han emitido comunicados, algunas con más concretas, otras un poquito más ambiguas, pero se han pronunciado. De nosotros creo que solo algunos miembros del Consejo Superior se han pronunciado, pero no el Consejo Superior como nuestra autoridad máxima dentro de la Universidad de San Carlos, lo que es preocupante, la verdad, que no se pronuncie en nuestra universidad. Del Colegio de Abogados, la verdad es que no lo espera nadie. Con el paso de los años, el colegio pues, ha dejado de ser un brazo social para el país. Creo que el último fue el licenciado Sagastumi, se me va el nombre del IC, que sí se pronunciaba, pero lo hacía a título, a veces hasta a veces a título personal, pero lo hacía. En cambio ahora, pues, uno se siente contrariado por parte de la universidad, porque siempre se ha pronunciado. El colegio, pues, no se tiene ni siquiera la esperanza de que lo haga. Y máximo con las actuales autoridades que responden a un magistrado de la CC, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se va uno a preocupar? Pero la universidad sí, porque es la única universidad pública del país. Entonces, al final creo que está pareciendo que la única universidad privada es la San Carlos, por el tipo de actividad que está haciendo. El amparo, si lo quieren ir a leer, creo que lo tiene este licenciado Edgar Ortiz, él lo subió a su página. O si alguien lo puede compartir por el chat, pues lo pueden leer. Es bonito que lean eso. Es un amparo muy ambiguo por parte de la CC. Evita pronunciarse de temas muy concretos. Y hay un
en su comunicado hay una parte que lo deja uno pensando bastante qué quiso decir, porque hay una parte donde dice la alternabilidad de los cargos electos y verificados, no se me da la palabra, por el Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy, entre paréntesis. Entonces, a uno lo deja pensando que por qué se tuvo que aclarar en el comunicado de la CC que autoridades electas hasta el día de hoy. Me parece que vale más esa palabra, pero no sé, lo mejor es que ustedes van a leer las sentencias y saquen sus propias conclusiones de eso. El auto, mejor dicho, sentencia, no el auto que emitió la CC para otorgar ese amparo provisional. Miren, yo con la obligación que tengo por la facultad de dar clases, que no puedo suspender clases. Pero cualquier compañero solo el micrófono, no sé quién lo tiene encendido. Disculpe, licenciado Carlos. Entonces vamos a cualquier persona que en sus ahí sí que en sus principios, en convencimientos, en su criterio también piensen que están de acuerdo con las manifestaciones, porque yo sé que también hay diferentes criterios de personas que no están de acuerdo. Y está bien, así se construye una democracia, personas que están de acuerdo y personas que no. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues pueden ir a manifestar. Creo que es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva, sea un profesor de laboral. Pero es un derecho individual que nadie los puede obligar a hacerlo y tampoco nadie les puede exigir que no lo hagan. Sobre todo porque ustedes van a ser futuros abogados, entonces si no saben defender sus derechos, no van a poder tampoco defender los derechos de su cliente. Entonces las personas que puedan apoyar, pues lo pueden hacer. Ahora las personas que consideren que eso no está bien, pues también están en todo su derecho de pensar eso. Y a ver en qué momento se pronuncia la Universidad de San Carlos. No se ha pronunciado la PDH tampoco y tampoco se espera que lo haga. O sea, no se ha pronunciado de una manera concreta. Lo hacen en comunicados que se lee un montón de palabras bonitas, pero no llegan a nada. No dicen nada. Lick, disculpe. Díganme. Ayer en la tarde sacaron un comunicado, supuestamente los empleados de la PDH. Sin embargo, horas después pusieron que era mentira, que era falso. Sin embargo, todo lo que pusieron ahí es verdad, ¿no? Entonces, además yo estaba viendo un video donde este señor diputado Carlos Álvarez fue a poner en la tarde del día de ayer fue a poner una solicitud, más que todo fue a interponer una solicitud a la PDH para que él se hiciera presente conjuntamente con todos sus delegados en cualquier lugar donde estuviesen las protestas. Entonces él se hizo presente el día de ayer en la noche y mejor no hubiera llegado porque fue abuchado, humillado y no lo dejaron hablar. Pero sí están prestos y dispuestos todos los trabajadores. Aparentemente esas fueron las instrucciones del procurador, ¿verdad? Entonces, era solo un comentario, licenciado. Gracias. Sí, miren, y es que los trabajadores también hay que entender que hay muchos que viven toda su... que si se pronuncian en contra, los despiden. Y es su única fuente de ingresos. Entonces hay gente que pues se piensa mucho en su familia, porque tiene familia, tiene hijos, tiene deudas. Entonces ellos dicen, mejor me quedo callado y no tengo ningún problema. Eso es lo que pasa muchas veces, se coacciona, a veces hasta para manifestar se coaccionan en ciertas manifestaciones. Y también para que no se pronuncie, también se coacciona por parte de ciertas autoridades y ciertos jefes, ¿verdad? Y las personas por miedo a perder el empleo, porque tienen familia, tienen que ver por su familia, no lo hacen. Es como mucha gente que es empleada del MP, creo que muchos no están de acuerdo en el actuar
No tanto en la investigación, porque seamos claros, la investigación se tiene que hacer. Se tiene que hacer, pero el actuar de la forma que lo están llevando es un abuso de autoridad terrible, ¿no? No se respetan formas. Pero la investigación como tal se tendría que hacer, pero usted por supuesto no se va a dejar investigar por alguien que no es objetivo. O sea, no va a estar de acuerdo que lo investigue alguien que no es objetivo. Yo creo que si hubieran si estaríamos en un Estado de Derecho donde se respetan la presunción de inocencia, el debido proceso, pues creo que nadie reclamaría de una investigación de ese tipo penal, porque nosotros tendríamos conocimiento de que cualquier acción sería totalmente justificada, pero no en base a investigaciones politizadas. Si ustedes se dieron cuenta en la declaración que hace el jefe de la FESI, ya hablaba no como un fiscal objetivo, sino ya hablaba como un activista político. Entonces, pero seamos claros nosotros también que la investigación se tendría que realizar, independientemente si estamos de acuerdo o no con cualquier partido político. Pero tiene que ser igualdad ante la ley, ¿verdad? Si se investiga eso, tiene que investigar a los demás, no solo a uno y no con el ritmo. Y sobre todo no utilizando métodos que lo que buscan es amedrentar a los miembros del tribunal, que también pongámonos a pensar antes de las elecciones que el tribunal tampoco es que estuviera actuando de buena manera cuando se deshacía de todos los contrincantes que no les gustaban. Me acuerdo que Arzú, Telma Cabrera, Jordán, todos ellos fueron sacados de la contienda sin tener que participar, y lo hizo el tribunal. Entonces, investigaciones tendrían que haber, pero hay formas de hacer las investigaciones. Y no puede ser que el mismo órgano jurisdiccional caigan todos los procesos. Eso es imposible habiendo tantos órganos, y más ahora que son pluripersonales. No puede ser que gestión penal siempre los sortee en el mismo juzgado, ¿verdad? Levanta muchas sospechas. Y también ayer la fiscal general pues dijo que no va a renunciar. Entonces eso crea más crispación en la población, y que puede desencadenar, Dios quiera que no, un estallido social bastante preocupante. Entonces yo me acuerdo con Estados Unidos cuando Trump decía que había habido fraude electoral. Entonces, Estados Unidos no es ejemplo en muchas cosas para nosotros. Tampoco es que sea un ejemplo. Pero al momento que Trump quería que se desconocieran las elecciones, la Suprema Corte, donde había muchos magistrados electos por él, que le tuvieron que haber respondido a él, no lo respaldaron, porque ellos respetaron más su constitución. Entonces aquí ese tendría que ser lo básico de nuestro país, que independientemente de que yo te deba que seamos amigos, puede emitir un criterio apegado a la ley, cosa que no se hace acá. Julio César Robledo, diga. Sí, le vendría solo un pequeño comentario. Yo considero que la parte donde se está violando el debido proceso, que incluso la Corte de Constitucionalidad considero que no es correcto, porque dice que el juez penal puede cancelar a un partido político. Y si bien es cierto, quizás al final podría hacerlo, pero no pueden cancelar a un partido político solo con una investigación. Eso es absolutamente violatorio de cualquier tipo de proceso. O sea, quizás el juez penal sí pudiera cancelarlo, pero luego de que el partido político haya tenido el acceso y el derecho de defenderse ya dentro de un juicio. No cancelarlo únicamente con una investigación. Es como que solo porque están investigando a una persona, ya por eso él sea culpable y deba cumplir una pena, ¿verdad?
No, y también hay que tomar en claro que en ese caso no hay ninguna persona ligada a proceso. Es una investigación nada más, no hay nadie ligado a proceso. Entonces, como usted dice, es increíble que los magistrados de más alto nivel, a nivel jurídico en nuestro país, puedan emitir ese tipo de resolución. Es tan frustrante, ¿verdad? Tan difícil. Sí, sobre todo cuando entendemos que la mayoría de investigaciones del Ministerio Público no son muy fuertes, que digamos. No hablo solo de la FESE, sino que si usted va a alguna audiencia penal y mira cómo el Ministerio Público intima hechos, se da cuenta que hay unas investigaciones que están hechas, pero como que con las patas. No hay muchas buenas investigaciones. Hay fiscalías especializadas que sí se nota que son muy técnicas, pero hay muchas que no. Y sobre todo en este delito el que se le imputa para llevar a cabo la medida precautoria, que es el de lavado de dinero, es un delito muy técnico. Y lo está investigando una fiscalía que no tiene el conocimiento para investigar ese tipo de delitos. Tendría que ser la fiscalía especializada de lavado de dinero o la electoral apoyándose en la de lavado de dinero. Y lamentablemente es una forma que la actual FESI aprendió de la anterior FESI, porque era lo que utilizaba la anterior FESI de una manera para que las personas se fueran a prisión provisional o no les dieran medidas. Utilizan los mismos métodos, tal vez con otro fin, pero utilizan los mismos métodos que utilizaba la anterior FESI. Aunque uno tal vez diga, no, pero es que ellos eran lo hacían por un fin bueno. Pero le aprendieron a la anterior y creo que lo hicieron y ahora peor, porque por lo menos en la anterior eran más técnicos, cada argumentación pues se basaba en ley, sus analogías meras extensivas. Y ahora pues no, ahora le aprendieron el método y lo hacen mal. Y se nota en la forma que se conducen en las ruedas de prensa, ¿no? Ahí se nota que no son investigaciones técnicas, no están bien soportadas. Lick, disculpe una consulta. ¿Usted podría hacernos una breve ampliación sobre el derecho de resistencia? Porque yo pienso que al final de cuentas es el soporte legal para que el pueblo tome medidas de hecho, porque pues yo lo que entiendo es que cuando el gobierno es intransigente y no respeta leyes ni procedimientos ni ninguna base jurídica para su actuar, pues el pueblo también tiene derecho como tal a la resistencia, pues para poder hacer cosas en respuesta a la acción intransigente del gobierno, ¿verdad? Entonces yo veo que esa es la base legal para que la gente estemos todos haciendo pues la presión que estamos tratando de hacer desde nuestras diferentes acciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que ahí se va a ir más que todo por las medidas que solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ese derecho de resistencia no se nutre tanto de la Constitución, sino que del control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los derechos de los pueblos, ¿verdad? La libre determinación de los pueblos, la no obligación de obedecer órdenes ilegales. Entonces creo que es el principio que se está utilizando para llevar a cabo los bloqueos, porque si bien hay un derecho de locomoción que va chocando con el derecho de libre de manifestación, también lo es que tenemos como principio que el fin de todo el Estado es el bien común. Y cuando un Estado no puede garantizar el bien común, creo que se tienen que tomar esas medidas. Ahora bien, hay de medidas a medidas, porque también he visto yo que en ciertos lugares se está cobrando para dejar pasar a las personas. Entonces, hay personas que lo hacen de una manera sincera, ¿verdad? Y hay otros que se están aprovechando de la situación para cometer delitos. Porque todo es esto, hay gente que se aprovecha de eso. Ayer en el Atanasio estaban cobrando por dejar pasar a las personas. Entonces hay que tener cuidado también con eso, los grupos de choque. Y la manifestación siempre tiene que ser en tono pacífico, porque esas son las exigencias que se le da al ciudadano para poder ejercer ese derecho de manifestación.
una forma pacífica. Y creo que hasta el momento se ha estado haciendo, se han logrado. La PNC también ha actuado, creo que de forma correcta. Ha estado mediando, no ha utilizado la fuerza. Entonces, eso es lo que me parece a mí extraño hasta cierto punto del por qué la PNC todavía no ha utilizado la fuerza. Porque en esto del Estado no crean que todo es blanco y negro, ¿verdad? Hay a veces intereses que uno no ve. Entonces, es algo raro que la PNC todavía no haya utilizado fuerza. Entonces, al final, no sé, porque uno tal vez tiene las buenas intenciones y cree en esa resistencia. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, de que hayan otros intereses de grupos. Entonces, todas las personas que quieran apoyar las manifestaciones, pues están en su libertad de hacerlo. Yo creo que aquí hay compañeros que no viven aquí en Guatemala, viven en sus pueblos, en los departamentos, entonces ahí también se está haciendo todo eso. Si ustedes tienen el convencimiento y creen en ello, pueden apoyar, lo pueden hacer. Ahora, si ustedes no creen en nada de eso y su criterio es que no está correcto, pues tampoco lo hagan. No se obliga a nadie. Solo recuérdense que esto empieza así y por ser así tan pasivos nos puede pasar lo que sucede en Nicaragua. Podemos llegar a un nivel de Nicaragua y con la resolución que emitió la CC de la cancelación por parte de un juez penal, creo que por ese camino vamos a ir. Si seguimos ese criterio de que un juez penal puede cancelar la sociedad, la personalidad jurídica de una entidad jurídica, cuando se cometa un delito por la ley contra la violencia organizada. La compañera que iba a hablar, diga, por favor. Lick, buenos días. Buenos días. Dice que yo quería opinar que, pues, en torno a todo eso que está pasando, ¿verdad? Yo siento que simplemente no se esperaban que el candidato que quedó, pues, quedara, ¿verdad? Entonces, porque si no, de lo contrario, pues, ellos hubieran hecho muchas cosas antes de llegar hasta este punto, ¿verdad? Legalmente, porque legalmente, pues, no se va a prohibir que el MP persiga el delito, pero pues se hubiera hecho mucho antes, no hasta ahorita. Tal vez el problema no es que el MP porque lo está haciendo, sino porque no lo hizo cuando lo tenía que hacer, no un año después. Y yo creo que eso es lo que pasa, que simplemente no se esperaban que quedara este señor, simplemente ellos querían seguir en lo mismo, pues en la misma línea de que vienen con el mismo candidato que iba a ganar, o sea, jamás esperaron eso. También creo que, pues gracias a Dios, 48 cantones, yo soy de Toto, y 48 cantones siempre se ha levantado, siempre ha alzado la voz, aunque mucha gente les diga que, pues, que a veces son ignorantes, porque en sí tal vez muchas personas no saben exactamente sobre la ley, pero yo creo que así se podría decir en su ignorancia, en su pensar, en todo lo que ellos son personas muy sabias y muy inteligentes en lo que están haciendo hasta este momento, ¿verdad? Porque ellos pidieron y solicitaron hablar antes de bloquear y de manifestar y de levantarse, y nadie les puso atención, porque el comisionado de la Procuraduría llegó a Totonicapán y hablaron con él y le expusieron todo, y él no hizo nada, no dijo nada, nunca resolvió nada. Entonces, pues a ellos no les quedaron más que hacer y tomar las acciones que ellos están haciendo ahorita. Entonces, mucha gente enojada porque están tapando carreteras, porque están tapando muchos puntos ahorita, pero yo creo que a la larga va a beneficiar a todos, porque no hay otra forma de que los tomen en cuenta. No hay forma de que la gente, no hay presión, porque lastimosamente la corte, el presidente, la CC, o sea, todo está en lo mismo. Entonces nos van a ir dando. O sea, no hay una institución que diga yo los apoyo. Entonces, vio lo que pasó con el Congreso, que dejaron hablando al presidente de los 48 cantones, la presidenta, o sea, toda así, indiferente, toda abusiva, toda así, o sea, simplemente no hay respeto. Entonces,
la única forma que hay para mí y para mucha gente es esa. Entonces, esa es mi opinión y lastimosamente yo creo que ahorita lo que está haciendo el MP es tirar 10 largos, a ver en cuál cae, a ver cuál le dan, a ver en cuál, porque legalmente no es, o sea, legalmente no puede, pero ellos están probando de todo a ver a cuáles, a ver a cuáles le dan, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo sí apoyo esto, yo sí apoyo las manifestaciones, yo sí apoyo a toda la gente que ahorita está en Cuatro Caminos, que está en cada parte, porque no hay otra forma de que esto se arregle, lastimosamente. Y como decía el presidente de los 48 cantones, si va a haber muerte, pues vamos a dar la vida. Y que lastimosamente llegar a este punto, pues porque se supone que el presidente y la Constitución establece que la protección a la vida, pero lastimosamente eso no existe ahorita, simplemente eso está, no se acopla, no lo están cumpliendo, entonces va a tocar y está tocando hacer todo lo que está pasando, ¿verdad? Y lastimosamente pues puede ser que esto se ponga peor, ¿verdad? Porque el CACIF presentó le dieron el amparo provisional, ¿verdad? Para que desaloje a toda esa gente. Entonces, si eso pasa, no sé qué es lo que va a pasar, porque 48 cantones no se va a quitar de ahí, ellos no se van a ir de ahí. Y si va a pasar lo que pasó en Alaska la vez pasada, pues lastimosamente pues va a haber mucha gente inocente que va a tener que morir. Ojalá no pase, pero va a ser la única forma en que ellos tomen en cuenta la petición del pueblo, ¿verdad? Gracias. Sí, lo que pasa es que a veces aquí en la ciudad pues se demerita mucho a la gente del interior y a veces se les mira con un desdén que no tiene nada que ver, porque el 48 cantones son gente muy preparada, o sea, sus autoridades son gente muy preparada. Y además que tener, la gente piensa que a veces que leer un libro sin tener ese conocimiento social es preparación, pero no. O sea, hay diferentes tipos de conocimiento. Y sobre todo tener conocimiento social, creo que se está perdiendo mucho. Los estudiantes ya no tienen conocimiento social. No les importa tampoco a veces. Entonces, 48 cantones, pues es están muy bien organizados, tienen conocimiento social, saben lo que están defendiendo. Y también es el hecho de que si somos pasivos, el gobierno se estaba pasando, la verdad. Entonces, creo que esto primero demuestra al gobierno que la gente no se deja, que pone límites. Porque si no, como les digo, vamos a terminar como Nicaragua. O sea, para ese camino vamos, donde la gente se duerme y hasta cierto momento, cuando sienten ya sus derechos más elementales, ya no son respetados. Una manifestación, una asociación, se han cancelado universidades, se han cancelado personas jurídicas de empresarios. Y es también lo que no entienden cierta parte del propio CACIF. O sea, que ellos no se dan cuenta que todo esto les va a afectar a ellos en algún punto. Cuando no estén de acuerdo las autoridades con el actuar de ellos, a ellos también les va a afectar. Como los empresarios de Nicaragua no tuvieron eso en cuenta. Y cuando se dieron cuenta, les cancelan las personalidades jurídicas de sus asociaciones. Entonces yo considero que es totalmente legal la resistencia acá del pueblo de eso. Porque al final la soberanía que tanto hablan algunas autoridades, en realidad recae en el pueblo, no en las autoridades. O sea, las autoridades lo que se les da es un mandato para que ellos se ejerzan por cierto tiempo las facultades, pero no recae sobre ellos la soberanía. Entonces es totalmente aceptable la resistencia que puede hacer el pueblo en contra de esas arbitrariedades que cometen las instituciones y que no se quieren solventar de la manera, porque hablan de respetar un marco legal y uno que es abogado pues conoce el marco legal, pero ¿qué puede hacer la gente si no se le respeta? ¿Qué pueden hacer las personas si acuden a una instancia jurisdiccional y se les veda el derecho? O no se le da la respuesta debida. No se van a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión.
Creo que levantó la mano el compañero Benjamín de Jesús. Perdón, sí, solo comentarle que da un poco de frustración y tristeza que la universidad está muy pasiva en estos tiempos, ¿verdad? Porque no hay liderazgo que se tenía en los 80s y 90s, ¿verdad? Entonces, que por la situación de plano que ya se politizó la universidad, porque antes la universidad era los primeros que se pronunciaban ante situaciones como esta, ¿verdad? Y la verdad que ahorita pues está en esa pasividad de falta de liderazgo y eso es lo que está afectando y nos ha afectado también la virtualidad en ese sentido, ¿verdad? Porque cada quien está por su lado y no hay organización. Era un comentario. No, pero usted se puede dar cuenta desde el momento que ahorita está eso de tu bus, que lo hizo la Municipalidad de Guatemala, que le subió creo que el pasaje a 5 quetzales. La universidad en otro tiempo hubiera sido la primera en reclamar por el aumento del pasaje, que para muchos tal vez 5 quetzales es nada, pero hay gente que solo eso carga en la bolsa. O sea, hay gente, y no hay buses siquiera, como dice la compañera. Entonces, creo que hemos perdido mucho el norte de ser una facultad de ciencias jurídicas. Ya no somos ciencias sociales, solo somos ciencias jurídicas. Hemos perdido el norte bastante en esos temas. Y hace unos años creo que la universidad hubiera sido la primera en pronunciarse sobre el aumento del pasaje. Porque no hay buses, porque todos tienen que tomar taxis colectivos. Pero yo he convivido a veces con compañeros de Landívar y ahora Landívar parece más San Carlos que San Carlos. San Carlos. O sea, ha cambiado mucho el pensamiento. Entonces, miren, yo les digo que no se frustran si no miran un comunicado de la universidad, porque posiblemente no lo va a hacer. Pero sí lo están haciendo grupos de estudiantes, grupos de profesionales. Entonces, pues ese es el consuelo que la universidad, pues, aunque la cabeza ya no tenga el mismo pensamiento, creo que todavía los estudiantes, muchos profesionales egresados, siguen teniendo la misma forma de pensar, que eso es lo importante. Entonces, ya por ahora voy a dar inicio con la clase, porque ya es algo tarde. Entonces, la clase pasada vimos el negocio jurídico. Ahora vamos a ver los contratos en particular. No sin antes invitarlos a este Congreso Jurídico de Derecho Notarial. Creo que lo está organizando el grupo de Académico Congreso Jurídico con la colaboración de la facultad de nosotros. Y si tienen tiempo de poderlo ver hoy, a 18 horas, lo pueden participar. Creo que va a ser del 7 de octubre hasta el 2 de diciembre, diferentes conferencias. Ahí van a ir diciendo qué conferencia va a ser la siguiente, las noticias sobre esto. Entonces, para todos los que quieran estén interesados en estos temas, que son temas más administrativos, notariales, porque no son tanto notariales como tal, pero sí son administrativos que implican mucho nuestra profesión. Entonces, para el que pueda, les recomiendo que estén presentes en forma virtual en estos congresos jurídicos. Siempre los exponentes de estos congresos son personas muy preparadas, que saben la materia, con mucha experiencia. Entonces, es una oportunidad que si la pueden aprovechar, aprovechen. Y también presenta la facilidad que es en forma virtual. Así que si lo pueden escuchar, pues conéctense a la clase y toman sus apuntes. Sobre todo, cuando uno recibe este tipo de clases, es bueno tener las leyes, los reglamentos de los registros para ir apuntando, hacer las anotaciones. Y más adelante, cuando ustedes están estudiando para su privado, pues les va a servir de mucho.
Y no solo para el privado, para su carrera profesional, porque creo que a veces se comete el error de estudiar solo para el examen o solo para el privado. Se lo aprenden todo, lo aprenden de una manera mecánica, solo memorizan. Y después, cuando están en su ejercicio profesional, esa memorización no sirve de nada porque no fue acompañada de lógica. Y muchos temas jurídicos van acompañados de lógica. O sea, uno cae en cuenta de resolver algún asunto, muchas veces por simple lógica, que por supuesto se acompaña con conocimiento jurídico. Pero memorizar, la verdad es que para su ejercicio profesional no les va a servir de casi nada, si no va acompañado de esa lógica, de ese entendimiento. Entonces, para los que puedan, creo que se tienen que inscribir en el Congreso, si no estoy mal, está en la página del Congreso Jurídico GT. Y pues para los que puedan, que lo aprovechen. Solo me permiten un minuto, ahorita empiezo con la clase, por favor. Entonces vamos a iniciar ya con el contrato de promesa. Estábamos hablando la clase pasada del negocio jurídico. Era el negocio jurídico para crear obligaciones y hablamos de que una de las fuentes de obligaciones es el contrato. Y vamos a ver primero, en primer lugar, el contrato de promesa. Este es un contrato preparatorio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está haciendo es preparar otro contrato a futuro. Es de gran utilidad para asegurar la celebración de un contrato futuro, estableciendo por anticipado las condiciones y plazos para celebrarlo. Se hace promesa cuando por alguna circunstancia no se puede llevar a cabo una vez el contrato definitivo. Puede ser que yo quiera comprar algún bien y le digo, mira, yo te lo quiero comprar al contado, una vez te quiero pagar todo, pero no tengo el dinero actualmente. Y el vendedor pues me tiene confianza, sabe que yo le voy a pagar, sabe que soy una persona responsable. Entonces me dice, mira, yo te lo quiero vender a vos porque confío en que me lo vas a pagar y que no va a haber ningún problema con el contrato. Pero yo te lo podría vender al crédito y me vas pagando, pero yo le digo, no, mira, te lo quiero comprar al contado. Dame un tiempo para que yo pueda juntar la plata. Pero para asegurar que él me lo va a vender y también él asegurar que yo se lo voy a comprar, se celebra este contrato de promesa, en este caso de un bien inmueble. Hay una promesa bilateral, que es como el ejemplo que yo les estoy dando, donde las dos personas se obligan. Y hay una opción que es unilateral, donde solo el vendedor se está obligando a poder vender ese bien, a ofrecerle la venta de ese bien en tanto plazo. Lo que vamos a ver hoy es el contrato de promesa bilateral, por supuesto. Hay elementos personales. Si nos enfocamos únicamente en una promesa de venta, que hablamos que hay un prometente vendedor y un promitente comprador. No llanamente vendedor o comprador, sino promitente, porque está prometiendo comprar y está prometiendo vender. Los elementos reales, el precio y la cosa. Como lo que se está haciendo es preparar un contrato para el futuro, se tienen que establecer de una vez las condiciones en las cuales se va a celebrar ese contrato futuro. Es decir, el precio que se va a pagar por la venta y la cosa que se va a vender, por la compra, mejor dicho, el precio por la compra y la cosa que se va a vender. Que para el tema notarial hablamos eminentemente de inmuebles. También hay un elemento formal, se los pongo en asterisco, porque al momento del contrato de promesa lo que regula es que el contrato de promesa sigue la suerte del contrato que se va a firmar. Entonces, si lo que se va a faccionar para el futuro es un contrato de una compraventa de bien inmueble, que se tiene que celebrar en escritura pública porque tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad,
ese contrato de promesa tiene que llevar la misma forma del contrato que se va a celebrar, en este caso, escritura pública, igualmente a la compraventa. Y por eso se los pongo en asterisco, porque puede ser que lo que se está prometiendo es la compraventa de un automóvil, digamos. Y como una compraventa de un automóvil se puede hacer en documento privado, esa promesa también podría hacerse en documento privado, no habría ningún problema. Estas son las circunstancias propias del contrato de promesa que, por cierto, el material de la primera clase y este material todavía no lo he subido a clase. Esta semana se los voy a subir porque les voy a subir también minutos de lo que vayamos viendo. Entonces, por eso no les he subido el material ni he creado la publicación donde subo el material. Entonces, por si alguien fue a ver y no existe todavía, es porque no lo he creado. Pero esta semana se los voy a subir. Entonces, hay circunstancias propias de las que se va a llevar a cabo de las que van a ir inmersas en la redacción, mejor dicho, de este contrato de promesa, que nos vamos a establecer en una promesa de compraventa de bien inmueble, por el tema de notariado que estamos tratando. Primero, lo que se va a determinar en el contrato va a ser la existencia del bien. Eso es lo primero que usted como notario tiene que cerciorarse, que existe el bien. Y por supuesto, no solo hablo de la existencia física, sino que los derechos sean inscritos de ese bien. Vamos primero al artículo 1125, que es la parte del registro de la propiedad. Donde hablamos donde se regula que en el registro se inscribirán primero los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales sobre impuestos sobre los mismos. Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos como notario antes de llevar a cabo la promesa es que exista el bien y que el bien esté inscrito en el registro y que ese bien le pertenezca a la persona que está prometiendo vender. Porque si nos vamos al artículo 1759, ambos son del Código Civil, no se los coloqué ahí, se los voy a arreglar. Ambos artículos del Código Civil, el 1759, pues nos habla que solo la persona que es propietaria puede vender. Entonces, como solo la persona que es propietaria puede vender, solo la persona que es propietaria puede prometer vender. Entonces, yo en la otra clase estaba contando la historia de que fue a una audiencia, a una junta conciliatoria del Ministerio Público en un municipio. Porque a mi cliente le estaban invadiendo un terreno. Ese terreno está a su nombre en el registro, tiene finca folio libre. Vino mi cliente y les fue a decir que cuándo se iban a ir. Y acordamos que se iban a ir ahorita el 30 de septiembre. Se les ofreció todavía pagarles una cantidad de dinero para que se fueran más rápido, porque a veces la solución es un mal negocio que un buen juicio. Que si a mi cliente lo fueron a denunciar por amenazas. Y nos fuimos a la Junta Conciliatoria del MP. Entonces llevamos el título, el testimonio razonado donde está la inscripción de ese bien a su nombre y también una certificación del registro donde ese bien está el nombre de mi cliente. Y llegamos a la Junta Conciliatoria. Y llegó el abogado de los denunciantes. Yo me acuerdo que lo saludé y apenas me saludó, así como nada de cordialidad entre colegas. Lo sentí mero prepotente, pero bueno, cada quien, ahí sé que la educación viene de casa. Lo saludé y estábamos hablando con la fiscal y estaban diciendo los señores que era su propiedad y eso y lo otro. Entonces nosotros sacamos y expusimos los documentos que acreditan la propiedad, la certificación, el título. Nomás mira eso el abogado y le cambia hasta el color del rostro. Se puso verde. Y yo vi que en su mano traía un documento y decía, ¿qué traerá este? Y le expuse a la fiscal que, pues eso, ¿verdad? Que nosotros teníamos la propiedad y las amenazas eran porque los señores no se querían ir. Pero nada más, no habían amenazas de ningún tipo. Entonces los señores le dicen al abogado, mire, Eli, te muestra el documento que usted trae. Y el abogado no lo quería mostrar. Y al final lo logró mostrar. Lo que tenía ahí era un testimonio a la parte interesada
de una declaración jurada hecha en escritura pública, donde una de las señoras que está invadiendo decía que era la poseedora de la propiedad. Eso es lo que tenía el notario. Y se le dijo, mire, ¿y usted cómo redactó una declaración jurada de posesión de un bien que ya tiene registro? Y me dice, es que yo no sabía, Ligmes. Esa fue la respuesta del notario, que él no sabía que tenía registro. Entonces, ¿ustedes qué pueden pensar si un profesional les dice eso? Que hizo algo porque no sabía. Le entregó el testimonio a la fiscal y nosotros, por supuesto, pedimos copia de eso. Porque en realidad lo que está haciendo el notario es perjudicar más a sus clientes de lo que les está ayudando, porque si antes podía haber una usurpación, ahora con la señora, con lo que hizo la señora de llevar a cabo una declaración jurada de posesión, que se hace una declaración jurada de posesión en la escritura pública para titular supletoriamente, para eso es que se hace. Entonces lo que denota es que ellos sí se están usurpando el bien y están haciendo, están utilizando medios legales para poder hacerlo, se nota la mala fe. Entonces, el abogado, no sé si por desconocimiento, imagino, lo que está haciendo es perjudicar más a los clientes, porque ahí la señora bajo juramento declara que es poseedora, pero no puede declarar que es poseedora de un bien que ya tiene el registro. Entonces ya está cometiendo un delito, que es perjurio. Pero la respuesta del abogado fue que no sabía. Entonces no puede ser que a usted llegue un cliente y lo primero que usted tendría que hacer es llevar a cabo una investigación de la finca. No solo para ver si está a nombre de esa persona la propiedad, sino para ver si no tiene alguna limitación, si no tiene gravamen, no hay una hipoteca, no hay una anotación de algún juzgado, no tiene servidumbre, no tiene usufructo. Entonces usted va a pedir el historial completo de la finca y le van a aparecer todas las inscripciones que tenga el bien. Es lo mínimo que usted podría hacer como notario. Por eso lo están contratando, porque usted está protegiendo derechos y está evitando conflictos futuros. Entonces el IC llegó algo prepotente a la junta conciliatoria, no sé por qué, porque miren, las juntas conciliatorias en el MP son de lo más sencillo que hay, porque es una junta conciliatoria. Después se fue todo azareado por lo que había hecho. Entonces ustedes cuando ejerzan profesionalmente, espero que nunca hagan eso. A ejercer actos sin haber estudiado previamente, y no solo va a ser en notariado, tiene que ser en cualquier rama del derecho. Ustedes no pueden dar asesoría, no pueden realizar un documento si no tuvieron una investigación previa de lo que está pasando. O sea, es lo más simple. Y les decía que a veces por lógica es que se hacen las cosas. Y para eso no hay que ser muy pilas a veces, solo usar la lógica. Entonces, lo primero que ustedes se tienen que cerciorar en un contrato de promesa es que ese contrato, pues esta propiedad le pertenezca a esa persona que está prometiendo vender. Entonces, en el contrato de promesa, ella va a decir, o él, que es propietaria de tal finca, la cual se encuentra inscrita en el registro, al número de esta finca, folio libre. La forma del contrato, por supuesto, va a ser escritura pública. Y lo que se va a establecer es la promesa de la venta. El precio, el plazo, que el plazo máximo pueden ser 2 años, según el Código Civil, 1681. El plazo máximo para llevar a cabo la venta va a ser 2 años. Si no se lleva a cabo en los 2 años, pues se tiene rescindido el contrato. Entonces, esta persona promete vender a tal precio, en tal plazo. Y la otra persona, que es el promitente comprador, pues también va a prometer pagar eso. Y surgen obligaciones para ambas partes. Una obligación del comprador es las arras.
¿Qué son las garras? Las arras, no dicho. Es muy parecido a una garantía, pero es una garantía de indemnización. ¿Y qué es lo que está indemnizando el comprador al momento de entregar las arras? Indemniza la situación de que él no pueda comprar. Eso es lo que hace. Te dice, mira, yo para garantizarte que te voy a comprar ese bien, que me lo vas a vender en 600,000, que me lo vas a vender en 400,000, te voy a entregar ahorita en calidad de arras 100,000 quetzales. Y si yo no te compro eso, pues la indemnización es las arras. ¿Y por qué lo indemniza en un contrato de promesa? Porque esa persona que va a vender, al momento de obligarse a venderle solo a esta persona, él va a perder en algún momento alguna oferta mucho más grande de la que está recibiendo en la promesa. Entonces, para que no le perjudique en el momento que a los 2 años la persona no le compre, se entregan las arras. Alejandra Recinos, diga. Buenos días, licenciado. O sea, en otros términos, eso de las arras es como un depósito, por así decirlo, de un como apartado. Aunque no se da, usted lo podría ver como un depósito, pero no es el fin de ese depósito. No es el fin que sea un depósito, sino que es como una indemnización previa, por si no sucede. Gracias, licenciado, ya me quedó claro. Gracias, Luis. Entonces vamos a leer el artículo de las arras. Artículo 1442. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente a los daños y perjuicios provenientes de la inejecución siempre que mediara culpa, y si el incumplimiento procediere de quien la recibió, deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. Entonces, es una garantía de una indemnización. Si yo no te cumplo, te quedas con el dinero que te di. Pero también posteriormente se pueden utilizar como un adelanto del valor del contrato, si así lo convienen las partes. Puede ser que a los 2 años escrituren la compraventa y diga el vendedor, y tengo por bien recibido 300,000 por parte del comprador mediante un cheque de caja, y los otros 100,000 los tuve por bien recibidos en tal fecha. Se puede hacer eso, pero es cuando lo convienen las partes más adelante. Pero en el primer aspecto, las arras no se podrían ver como un depósito. Y si nos vamos al artículo 1683, que también habla de las arras, (1684, mejor dicho). Venció el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado. Las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. Puede ser que ellos voluntariamente firmaron el contrato de promesa, pero al final se arrepintieron de comprar y tanto de vender. Entonces le devuelve las arras. Le dice, mira, como yo no te vendí ni me querías comprar, ya no quisiste comprarlo, pues aquí están tus arras. Y ahí se terminó el contrato. Alex, dígame. Buenos días, disculpe, entonces un ejemplo, un contrato, una compraventa, si es de 100,000 quetzales y doy arras en 10,000, entonces al dar los 100,000 quetzales de esa compraventa ya me devuelven a mí los 10,000 que di en arras, algo así es, ¿no? Sí, pueden acordar, eso sería la forma correcta de hacerlo, de la naturaleza de las arras. Esa sería que usted paga los 100,000 y le devuelven los 10,000. Pero también pueden acordar que esos 10,000 sirvan como un adelanto. Pero eso ya sería por la autonomía de voluntad de las partes. Gracias, Lick. La compañera Marta López. Lick, buenos días. Perdón que le hable algo despacio, pero es que hace una semana me hicieron cirugía de cordales. Pero tenía duda con esto de las arras porque no lo podemos comparar con un depósito porque al final el depósito se devuelve y esto es como una indemnización adelantada, entiendo yo, pero no sé si es así. Mire, no se devolverían las arras si en caso de que el comprador no cumple con su obligación evidentemente de comprar. Pero si él cumple con comprar, sí se le tendría que devolver.
O podría acordar entre las partes como que fuera parte del pago y solo dar la diferencia. Sí, también eso ya es autonomía de ellos. Si ellos están de acuerdo, no hay ningún problema. Sí, porque póngale actualmente con las inmobiliarias, porque yo hace unos años enganché mi casa y ya después pues, la compré, pero uno la aparta con cierta cantidad y eso sirve como parte del enganche. Entonces eso sería como un arras, si no estoy mal. Sí, muy parecido, porque las inmobiliarias también celebran promesas o lo que ellas los hacen muchas veces en documento privado. Sí, a mí me dieron un tipo formulario en donde yo establecí que había dado 10,000 quetzales para apartar cierta casa en cierta ubicación. Entonces esa casa ya no la podían vender ellos y yo me comprometía a comprarla. Es una promesa. Sí. Pero entonces, si el comprador le va a entregar arras para garantizar, y esa es su obligación, ¿cómo va a garantizar el vendedor después venderle? Porque el vendedor, pues, si después se arrepiente y no le quiere vender, ¿qué puede pasar? Si el comprador se arrepiente y ya no compra, pues le van a quitar las arras. Y después inclusive pueden deducir otras responsabilidades por daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa con el vendedor si se arrepiente? Entonces, el 1683 del Código Civil nos da la salida, que si él se arrepiente, lo que va a pasar es que será un juez el que otorgue la escritura en su rebeldía. Pero no es que uno acuda ante el juez y el juez diga, bueno, aquí les firmo, no. Hay que iniciar un proceso, una ejecución. En este caso, la obligación del promitente vendedor es una obligación de hacer. Ah, ¿con qué razón? Hacer, otorgar la escritura pública. Entonces se le ejecuta mediante una ejecución especial de hacer. El juez le va a decir que, mire, venga a firmar, porque si no le voy a firmar yo en rebeldía. Y si él no llega a firmar, ya será el juez el que firme en su rebeldía. Por supuesto, en estos casos, el comprador va a tener que consignar el pago de la venta en el juzgado. Eso es lo que tendría que hacer, consignar el pago de la venta, de la compra en el juzgado, y que el juzgado le notifique al vendedor que ya se le depositó y que él puede ir a retirar el dinero siempre y cuando pues otorgue la escritura. Y si la otorga el juez, pues que vaya después a traer su dinero. Y como todo contrato traslativo de dominio, aunque es un contrato preparatorio, también hay una cláusula de advertencias. Y eso lo tenemos regulado en el artículo 30 del Código de Notariado. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligará a constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurra si así no lo hicieren. Entonces, por eso es importante que usted como notario, prestando sus servicios al promitente comprador, porque generalmente es el comprador el que contrata al notario, en este caso promitente comprador, lleva a cabo un estudio de la finca para determinar si no hay limitaciones o gravámenes. Porque no solo basta con la advertencia que le haga el vendedor, usted también como notario tiene que asesorar a su cliente y decirle, mire, él está asegurando esto, pero yo fui a hacer la investigación y si hay una limitación, mejor no compre, porque hay una limitación. Esa es la parte que usted también tiene que tener como notario. Y después nos vamos al tipo de impuestos que pagan este tipo de contratos. En el impuesto fiscal no hay tanto problema porque tiene una tarifa específica. Si nos vamos al artículo 5, numeral 16 de la ley del timbre fiscal, la coloqué así el nombre, pero el nombre de la ley es bastante largo. Pero por temas de las diapositivas le puse ley del timbre, pero es ley del timbre fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Lo que paga este contrato son 50 quetzales en timbre fiscal. Ese será cubierto en el primer testimonio o testimonio de la parte interesada. Solo unos minutos. Creo que están tocando la puerta. Voy a ver y ahorita regreso.
No tan baja. Entonces, como les decía, disculpen ahí, el contrato pues paga 50 quetzales el timbre fiscal, que es una tarifa específica que tiene la propia ley de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. Solo en un momento regreso. ¿Cómo que estás escuchando? Ahí estamos, disculpen los minutos, pero yo no sé si es por la hora, pero en la primera clase nunca vienen a tocar la puerta ni nada, ni llaman, pero me imagino que por la hora, a esta hora sí empiezan a buscarlo a uno. Entonces vamos a seguir con la clase que les decía, el 50 quetzales en timbre fiscal. Eso se cubre en el primer testimonio, el testimonio de la parte interesada, que en el caso de una promesa, la parte interesada es el promitente comprador, porque él es el que está interesado en que ese testimonio se inscriba en el registro general de la propiedad para proteger ese derecho que está adquiriendo de poder comprar ese bien. Porque al final su propósito es adquirir el bien. Entonces él es la parte interesada, el promitente comprador. Ese testimonio se inscribe con duplicado en el registro y pues se hace la anotación en la finca que existe una promesa de compraventa. Y también va a pagar el timbre notarial. El timbre notarial se cubre en el testimonio especial. Si bien es cierto, este contrato no tiene un valor como tal, porque en realidad se está prometiendo que se va a comprar, pero no hay una transacción en ese momento de precio. El colegio lo toma como que sí es un contrato de valor determinado. Entonces se paga el impuesto del 2 por millar de la ley del timbre notarial, que regula que no puede ser ni menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales en el timbre. Y aquí están unos ejemplos y unas fórmulas para poder lograr obtener el pago del timbre. Este es el más fácil de calcular y el más sencillo, porque se sabe que no puede pagar menos de 1 y no más de 300 quetzales por cada millar, por cada 1000. En un contrato del valor de 95,000 quetzales, ahí tenemos 95 millares. Es sencillo entender. Hay 95 millares y 95,000. Esos 95 se multiplican por 2 y va a dar 190. Esos 190 es lo que se tiene que pagar de timbre notarial en el testimonio especial. Ya ustedes lo pueden cubrir con las especies fiscales, con la denominación y el valor de las especies fiscales que tengan en ese momento.
Y a la par también tengo la otra fórmula que es 95,000 por .002. Si ustedes multiplican eso en su calculadora, les va a dar también 190. Pero me gusta explicarlo de la forma que imagino que a ustedes les aparece a la derecha, porque ahí se entiende mejor toda la operación que se realiza para calcular el 2 por millar, que es el impuesto más sencillo de pagar. Si nos vamos al ejemplo que está inmediatamente inferior, ahí encontramos que en un contrato de 15,400 quetzales hay 15 millares de los 15,000 más 1 millar de los 400. ¿Por qué? Porque no pasó los 500. Entonces, como no pasó 500, solo se agrega 1 millar. Entonces son de los 15,000, 15 millares más ese millar de los 400 quetzales. Entonces sería los 15 millares por 2, son 30, más el millar de los 400 quetzales da 31 quetzales en timbre notarial. Eso es lo que usted tendría que cubrir en el testimonio especial al momento de presentarlo al Archivo General de Protocolos. Y también tengo el eje, y también está a la par el 15,400 por .002. Aunque en este tipo de operaciones, cuando no hay millares completos, lo mejor es hacer la fórmula que está a la derecha. Esa operación un poquito más larga, pero es más concreta. En el caso de un contrato de 46,700, aquí ya se cuentan los 47 millares, porque como los 700 pasan los 500, ya se le cuentan 2 millares de los 700. Entonces aquí serían 47 millares por 2, 94. Eso es más sencillo. Y son 94 quetzales los que usted tendría que pagar como notario por haber ejercido la profesión del notariado. ¿Y para qué es que se paga este timbre notarial? Es para el plan de prestaciones del notario, para su futuro, digamos. Lamentablemente el colegio a veces le informa a los profesionales de qué se trata el plan de prestaciones, cómo cómo tener derecho a esa jubilación. No lo explica. Entonces, para tener derecho a esa jubilación, lo que tienen que hacer es escriturar por lo menos una vez al mes. Porque la forma que el colegio verifica que usted ha estado pagando contribuyendo es pagando el timbre notarial. Ahora, para los profesionales que trabajan en instituciones públicas y se quieren jubilar como abogados, también ellos pueden contribuir voluntariamente al plan de prestaciones. Pero es algo que el colegio no lo explica. Uno tiene que ir ahí descubriendo poco a poco. Entonces, si se dan cuenta, en el timbre notarial, si un contrato es de valor de 150,000 quetzales, lo que pagaría son 300 quetzales en timbre notarial, porque hay 150 millares por 2, 300. Pero ¿qué pasa si hay un contrato de 500,000 quetzales? ¿Te pagarían los 300 quetzales, licenciado? Sí, se pagan 300 quetzales. Si es un contrato de 1,200,000, se pagan 300 quetzales. Y por eso es más fácil manejar este tipo de impuestos. Porque porque si se pasa 150,000 quetzales, siempre se van a pagar 300. 155,000, 300. 156,000, 300. Entonces, pasado de 150,000, siempre va a pagar usted 300 quetzales. Y entonces hay estudiantes o profesionales que a veces esto que a mí me parece muy sencillo, bastante básico, no lo manejan. Es algo que tendría que ser de lo más sencillo que usted maneje en su profesión. Hay notarios o profesionales que todavía preguntan, ¿y ese de qué timbre lleva? Y así lo preguntan, ¿y este de qué timbre lleva? Porque existe un gran desconocimiento al tema de impuestos.
Las obligaciones de, como notario, vamos a ver las previas y las posteriores. Las previas va a ser verificar documentos de identificación si no fueren conocidos por el notario, es decir, el DPI, el pasaporte, que son los medios que se utilizan, los documentos que se utilizan para poder identificar a una persona dentro de nuestra legislación. Solo el DPI o pasaporte. Cédula ya no se utiliza y una persona no podría utilizar su documento de identificación de su país, porque en el momento que sale al extranjero, el documento de identificación es un pasaporte. El título con que se acredita la propiedad también tiene que verificar usted si es el testimonio razonado, certificación del Registro General de la Propiedad. Pero con esto del testimonio razonado hay que tener en cuenta una cosa, que a veces no se acostumbra a razonar los testimonios. Está como obligación previa, pero es algo que no se acostumbra a hacer. Razonar los testimonios de que se vendió esta propiedad. Y también aunque le llegue el testimonio razonado, donde diga que esta persona es propietaria del bien, esté debidamente inscrito, usted no se puede quedar con lo que dice el testimonio, tiene que llevar a cabo otra investigación por su cuenta para ver si es el último testimonio ese, porque puede ser que como no se razonó, porque lo que se razona es el testimonio que le presenta al notario y se le coloca que esa propiedad fue vendida mediante tal escritura. Para que esa persona que tenía el testimonio anterior ya no pueda seguir haciendo pues negocios con esa propiedad que ya vendió. Pero como no se acostumbra a hacerlo del razonar los testimonios, puede ser que esa persona le lleve a usted el mismo testimonio con el cual ya vendió otra propiedad. Y usted como notario se confía y dice, miren, ahí me está trayendo el testimonio, está inscrito en el registro, entonces llevamos a cabo la compraventa. Su cliente le paga al vendedor y cuando se va al registro se lo suspende porque le dice, mire, se suspende en virtud que la persona que está vendiendo ya no es propietaria de la propiedad. Entonces, por eso no solo se puede confiar de los documentos que le lleven a la vista, también tiene que llevar a cabo una investigación. Diferentes cuando son clientes ya de años y usted les tiene confianza, pero aún así, lo mejor es llevar a cabo una investigación. Y las obligaciones posteriores, la primera es razonar testimonios que se tengan a la vista, es decir, lo que yo les explicaba, el testimonio con el que me está vendiendo la propiedad se lo tengo que razonar diciendo que ya la vendió. También se tiene que presentar el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes a haberse otorgado la escritura. En ese testimonio, pues usted lo que va a pagar es el timbre al impuesto notarial. Y también tenemos el primer testimonio de la parte interesada. Esto se presenta en el Registro General de la Propiedad junto al duplicado. ¿Quién me puede decir qué es el duplicado? ¿Ya te fuiste? ¿Qué estás haciendo? Buenos días, licenciado. El duplicado es una copia del primer testimonio de la escritura, que nuevamente vuelve a firmar y a sellar el notario para que quede esa copia en el registro de la propiedad. Sí, exactamente. Todo documento que se presenta al registro, independientemente que sea un testimonio o pueda ser una solicitud, un memorial, tiene que presentarse mediante duplicado. El 69 del Código Notariado regula el duplicado en el caso de escrituras públicas, pero si leemos el 1132 del Código Civil, ese pues nos regula que todo documento que se presenta al registro tiene que presentarse en duplicado. Puede ser una solicitud de cancelación de un usufructo, una solicitud de inmovilización de un bien. Todo eso se presenta siempre en duplicado. No sé si tienen alguna duda respecto a esto.
Por cierto, a las 11:30 se va a habilitar el link para su asistencia. El tema va a ser contrato de promesa. Solo si me avisa cuando sean las 11:30, porque no tengo un reloj aquí a la mano y por estar compartiendo pantalla, pues no logro visualizar la hora. 4 minutos faltan. Entonces, el link lo van a encontrar en el mismo publicación donde está el link para la clase. Entonces, solo vayan a WhatsApp y ahí está el link de la clase y abajo está el link de asistencia. A las 11:30 se va a habilitar y el tema va a ser contrato de promesa. Y ahí la compañera está compartiendo el link y además del tema que va a ser contrato de promesa para que después ya sepan cuál va a ser el tema del contrato. Entonces acabamos de ver el contrato de promesa, eso, la forma de escrituración, la redacción, el testimonio lo vamos a ver más adelante. Esto solo es una explicación más teórica del contrato, aunque estamos viendo ya temas notariales. Sin embargo, la redacción la vamos a ver más adelante y el testimonio. Después nos vamos a ir al contrato de compraventa. Si ustedes miran el Código Civil, después de la promesa aparece, si no se llama, el mandato y la sociedad. Sin embargo, por el orden y por su relación que llevan implícita, el orden que se tiene que llevar es de la promesa y el contrato de promesa, de compraventa. La definición del contrato de compraventa es que es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar en propiedad una cosa y la otra a pagarla en dinero. Eso es lo importante, que se tiene que pagar en dinero. Porque si la otra persona lo que da es un bien, ahí ante lo que estamos es una permuta, no una compraventa. Por supuesto, puede ser en quetzales o en cualquier otra divisa. No necesariamente tiene que ser en moneda, en quetzal, tiene que ser de moneda en curso legal. Que por la ley de libre negociación de divisas puede ser dólares. A veces es más fácil para ciertas entidades negociar en dólares, por el tipo de cambio que puede ser variable. Los elementos personales de la compraventa son el vendedor. Aquí sí ya le quitamos eso de promitente. Ya hablamos del vendedor y el comprador. Los elementos reales son la cosa y el precio, igual que en la promesa. Aquí es la cosa y el precio, solo que aquí sí va a existir efectivamente es el contrato de compraventa. El elemento formal, la escritura pública. ¿Y por qué se tiene que otorgar la escritura pública? Por el simple hecho que se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. Aquí hablamos de compraventas de bienes inmuebles. Aunque una compraventa de arma de fuego también tiene que ser en escritura pública. Las circunstancias propias del contrato, aquí vamos a hablar de compraventa de bien inmueble contado de primera o subsiguiente venta. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver, de una primera a segunda venta. ¿Alguien que me pueda responder esto? El impuesto, licenciado. El impuesto, ¿y cómo sabe usted que es una primera o una segunda venta? Yo lo determinaría de acuerdo con su primera inscripción, licenciado. Si ha tenido solamente un dueño o es una finca nueva que se desmembró de una anterior, automáticamente pasa a ser una primera compraventa. Una primera compraventa. Paga el 12%, pero si ya han habido 2, 3 y la inscripción de derechos reales es la número 4, por ejemplo, entonces estamos frente a una subsiguiente venta, ¿verdad? Sí, miren, porque no sé por qué la LIC de notariado nos dijo que toda finca que tuviera todo, si tiene número de finca es segunda venta, nos dijo ella. No necesariamente. No sé, porque puede ser que sea una desmembración y ahí va a ser su primera inscripción, pero es su única inscripción, no tiene una venta. Entonces, las primeras ventas suceden cuando se dan desmembraciones o titulaciones supletorias.
Generalmente uno siempre va a ver segundas o subsiguientes ventas por el historial de la finca. Pero una primera venta se va a determinar porque sea un bien. Primero una desmembración. ¿Y por qué una desmembración? Porque al momento de llevar a cabo la desmembración se hace un plano y se va a inscribir esa nueva finca. Esa propiedad que se quitó de la otra, ¿ya? Se desmembró, constituye una nueva finca. Un nuevo número de finca, folio y libro. Y ahí va un plano. Entonces, si usted va a estudiar la finca en su primera inscripción, no va a tener ninguna venta. Entonces, la primera venta que es el propietario, ahí sí es la primera venta. O en una titulación supletoria, usted lleva a cabo la titulación supletoria, se inscribe el título justo, después la propiedad. Entonces, ahí la propiedad nunca ha tenido ventas como tal en el registro. Entonces, se va a llevar a cabo una primera venta y paga el 12%. Y las primeras ventas se miran mucho en el tema de inmobiliarias. Cuando se llevan a cabo los condominios, que hacen los parcelamientos urbanos, que al final los condominios son esos parcelamientos urbanos, desmembraciones. Todas esas ventas, se hace la desmembración y la venta. Entonces ahí son primeras ventas. Pero ojo con eso, no necesariamente significa que todo que está inscrito en el registro va a ser segunda subsiguiente venta. Tenemos que estar seguros si esa propiedad nunca ha sido enajenada, que es la venta. Nos vamos al artículo 1131. El 1131 del Código Civil dice que regula: toda inscripción expresará si la finca es rústica o urbana, su ubicación indicando el municipio y departamento que se encuentra, áreas, rumbos o azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al sistema geodésico nacional, medidas lineales y colindancias, su nombre y dirección si lo tuviera. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad respectivo y en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Entonces, todos esos datos, por eso a veces creo que me han preguntado en la clase por qué a veces solo se coloca que tiene las medidas y colindancias que le aparecen en el registro. Porque esas medidas y colindancias solo son obligatorias en el caso de que se vaya a inscribir por primera vez esa finca. Pero si esa finca ya se encuentra inscrita y va a realizar la primera venta, ya no tienen que colocar todos esos datos porque ya están en el registro. Creo que ya son las 11:30, ¿verdad? Sí, licenciado. Voy a dar unos minutos para que vienen las asistencias. Entonces, para que ustedes sean seguros si es primera o segunda venta, lo que tienen que ir a hacer es ir a pedir una certificación, un historial completo de la finca. Si cuando ustedes miran la finca, lo único que tiene es la primera inscripción, donde dice que está inscrita a nombre de tal persona, con las coordenadas estas, esa finca nunca se ha vendido. Entonces ahí va a operar la primera venta. María Magdalena, dígame. Licenciado, así como en el protocolo, en la primera escritura, que es un contrato de compraventa de fracción de bien inmueble, entonces sería por el 12%, ¿no? Sí, porque se está fraccionando y se está vendiendo también la propiedad. Ya. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, entonces ahí de una vez se está haciendo el fraccionamiento, la desmembración, y de una vez se está vendiendo, como hacen los condominios. Ellos de una vez fraccionan y venden. Entonces ahí se hace la primera inscripción y de una vez el registro opera la venta inmediatamente. Y esa va a ser su segunda anotación su segunda inscripción en las certificaciones. Que si ustedes tienen a la mano alguna vez alguna certificación en el registro, se darán cuenta que dice primera inscripción, segunda inscripción, primera inscripción derechos reales, segunda inscripción derechos reales. Si se pueden verlas, así funciona.
Y por supuesto la otra diferencia va a ser el impuesto. Si es una primera venta va a pagar el 12% del IVA, y si es una segunda o subsiguiente venta va a pagar el 3% del timbre fiscal. Entonces, generalmente lo que usted va a ver van a ser segundas ventas. Es muy difícil ver primeras ventas. Se miran más que todo, como les decía, en condominios. Y los abogados de esas inmobiliarias, ellos sí miran bastante eso. Licenciado, disculpe, ¿y cómo se ve que es un segundo testimonio? Porque a veces nos dan como la escritura, por decirle así, pero, sí, el compraventa, pero ya lo han vendido en otros lugares, porque han surgido estafas así. Por eso, en el testimonio, pues le van a dar la finca en folio libre o al registro a pedir una certificación de eso, un historial completo de la finca. Por eso yo les decía que no se queden solo con los documentos que le dan ellos. Tienen que ir a realizar su investigación. O puede ser que a veces lo que sucede muchas veces con estafa es que les venden bienes que ya no tienen superficie. Hay una finca X que se desmembró 10 veces. Y como se desmembró 10 veces, ya no tiene superficie en realidad. Tiene número de finca folio libre, pero espacio físico no tiene. Y se las venden. Y usted compra la finca, pero cuando va a ver, físicamente ya no existe. Ya todo se desmembró. Pero no, por alguna razón el registro no canceló la escritura matriz, que se tendría que pedir que se cancele, pero a veces no lo hacen, o también lo hicieron, pero a usted lo están estafando con eso. Entonces, por eso hay que hacer una investigación en el registro para ver si efectivamente existe, si efectivamente es el propietario. Entonces, compañera Martina de Jesús, dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días. Perdone, ¿y en estos casos qué procede? En caso de estafa. Presentar la denuncia. Ahí sí es presentar la denuncia. Porque ante el Ministerio Público. Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, que la vía penal en esos casos es la más rápida. Ya entiendo, muchas gracias. Para servirle. Entonces, primero se verifica la propiedad del bien. Licenciado, Dígame. en el caso de que me digan, ¿verdad?, de que este terreno no tiene finca, folio y libro, ¿cómo es? Finca, folio y libro, y esté vacío y ahí esté como que abandonado por años, ahí ya sería otro procedimiento, ¿verdad?, que sería lo de la titulación supletoria. Pero para eso también tendría que averiguar. ¿Y dónde averiguo? ¿También ahí en el registro de la propiedad? No, en el caso de que le digan que no tiene finca, folio y libro, lo que tendría que hacer es ver si tiene dirección para ir a averiguar a la municipalidad, catastro. Para ver si ya paga IUCI, porque puede ser derechos de posesión, pero algunos derechos de posesión los puede inscribir uno a IUCI para pagar IUCI. Entonces puede ser que eso ya esté pagando IUCI. No, pero ¿cuál de los dos me refiero? Ahora bien, si no existe ningún dato de eso, yo sí me animaría a comprar los derechos posesorios, porque no hay ninguna inscripción de esos bienes. Y sí podría aplicar una titulación supletoria, pero después de haber agotado toda la investigación. Y después nos vamos a esto de áreas, medidas y colindancias. Como yo les decía, esto de las áreas, medidas y colindancias solo es obligatorio en el caso de que se va a inscribir el bien por primera vez. Y para determinar el área, medidas y colindancias, lo que se necesita es un plano. En el caso de una desmembración, un plano de la escritura matriz y el plano de la nueva finca, de lo que se va a extraer de esa finca matriz. Pero si después ya está inscrito el bien, no es necesario que usted le coloque las áreas, medidas y colindancias, porque se entiende que lo que está vendiendo es lo que está inscrito ahí. Sergio Chávez, dígame. Buenos días, licenciado, un gusto saludarlo. Mire, estamos con una consulta, ya que estamos hablando de los contratos.
Solo me gustaría, fíjese que hay una señora que hace años, pues su papá le compró una propiedad, ¿ya? Y se hizo un contrato, se hizo un testimonio por parte del abogado, donde él da fe de que ella es la propietaria, pero ella nunca fue al registro de la propiedad y en el registro de la propiedad no aparece como dueña, ¿verdad? Sino su papá en un momento oportuno lo puso a nombre de la hermana de ella, ¿va? Entonces ahora que ella quiere vender la propiedad, le aparece que ella tiene el papel donde el abogado da fe de que ella es la dueña, pero en el registro de la propiedad no es la legítima dueña. ¿Qué se podría hacer ahí? Pero lo que pasa primero es que el abogado no puede dar fe de que ella es la propietaria. El abogado lo único que da fe es que de las firmas y redacción del contrato, pero dar fe de que es propietaria no está dentro de sus facultades del notario. Lo que se podría ver es cuál venta fue primero. Eso fue hace 20 años, el licenciado ya murió, ¿verdad? Y la primera venta fue la de ella. Ya después el papá, como ella tenía algunos desafíos para protegerla y que no vendiera su propiedad, pues se la puso a nombre de la otra hija, ¿va? Siempre siguiendo ella como dueña de la casa, ¿va? Es que por el prontuario, fíjate. La hija. Es que tendríamos que ver si primero si cumple el requisito los dos contratos. Y lo más que se podría hacer es pedir la nulidad del otro porque ya existía una venta. Ah, ya. Pero ahí como la adquiriente fue de buena fe, lo más que podría lograr es una indemnización por esa venta. O sea, eso es lo más que podría. ¿O ella se lo podría donar a su hermana otra vez? Sí eso sí se podría hacer. Sí, ¿verdad? O sea, uno puede disponer de su propiedad como uno quiera. Para evitarse problemas, porque legalmente eso se podría hacer, declarar la nulidad del contrato o pedir daños y perjuicios. Serían a 2 días, por lo tanto que ha transcurrido del plazo. ¿Y tiene alguna multa esa, licenciado? Disculpe. ¿Multa? ¿Por el tiempo que ha transcurrido? No. Prescripciones. Ajá. Prescripción, lo que pasa es que como es anulable de pleno derecho, no tiene plazo. Porque uno no puede vender lo que no es de uno, ¿verdad? Y el señor ya había vendido una propiedad que ya no era de él. Sí, bueno. Y como el contrato se perfecciona desde el momento de las firmas, aunque no hubiera estado inscrito, la compraventa sí ya existía. Bueno, entonces la que se tiene que anular es la de la otra hija, por ejemplo. La de la otra hija, sí. Gracias, licenciado. Pero se tendría que pedir la nulidad del negocio jurídico por esa causal. Pero es un proceso medio técnico. Ordinario. Gracias, licenciado. Para servirle. Vamos a ver la... Entonces, les decía eso de las áreas, medidas y colindancias, que no es obligatorio que usted lo coloque en otra venta. Solo se va a colocar cuando se acompaña el título de la primera inscripción de ese bien. Cuando ese bien por primera vez va a tener registro, va a tener esa inscripción real. Pero después no tiene por qué colocarle las áreas, medidas y colindancias. En realidad, primero se está complicando la vida y segundo puede ser que por andar escribiendo tanto le suspendan el documento. Se le fue algún número, entonces por eso se lo van a suspender. Porque usted le anda colocando más de lo que debería, por no ser concreto. El precio del bien. Para determinar el precio nos vamos al artículo 19 de la ley del título. En el último párrafo, pues regula que en el caso del testimonio de escritura pública, en el que se documente la segunda o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes: el valor consignado por quien vende, permuta y adquiere bajo juramento en la escritura pública, el valor establecido por un valuador autorizado o el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal o municipal.
El tema del precio del bien, por lo que se cuida mucho, no es tanto por la venta en ese momento, sino por los impuestos que se van a pagar y también por el UCI. El valor máximo al UCI son 9 por millar, entonces puede ser que si se amplía mucho el valor que tienen en el catastro municipal, digamos en el catastro municipal en ese momento tiene 5,000 de valor el bien, usted a la venta le podría poner unos 30,000, digamos, porque es mayor al que está en catastro. Lo que no podría hacer es que en el catastro esté a 6,000 y usted venda el bien a 4,000. Eso no lo podría hacer. Y otra cuestión que hacen las munis de oficio es que aunque usted le ponga un valor no tan alto, ellas de oficio van a evaluar las propiedades, un valor autorizado, y conforme a ese avalúo le ponen el valor en el UCI que ellos consideran que es el real. ¿Para qué? Para que pague más UCI la propiedad. Hay muchas municipalidades que acostumbran a hacer eso. Pues al momento que su cliente le pida a usted que cuál precio se le puede poner al bien por el tema impositivo, usted le va a explicar eso, mire cuál es el valor que tiene el catastro. Y conforme a eso se va a guiar. Y por supuesto, hacer un contrato traslativo de dominio, también debe llevar una cláusula de advertencia donde se advierte al comprador que sobre el bien no pesa ningún gravamen, limitación, y que de ser así, él se va a obligar al sanamiento de ley. Todo eso son cuestiones que van dentro o inmersas dentro del contrato de compraventas. Y por cierto, arriba se incluye todo lo que de hecho y por derecho corresponde. ¿Y por qué se le escribe esto a los contratos? Porque ustedes pensarían que si estoy colocando que si vendo la propiedad, se entiende que vendo todo lo que va con ella, ¿no? Pero lo mejor es colocarle que todo lo que de hecho y por derecho corresponde, porque hay veces que tienen derechos de agua, y por no colocarle eso, después tienen que hacer una compraventa del derecho de agua posteriormente. Porque la municipalidad sí se lo exige en el caso de Guatemala. Si usted no colocó que se incluye todo lo que de hecho y por derecho corresponde a la venta. La forma del pago pues la van a acordar los contratantes, ya sea en moneda legal, curso legal, ya sea en cheque de caja, en efectivo, transferencia ahora bancaria que se puede. Y esa forma de pago se tiene que establecer dentro del contrato también, porque el vendedor tiene que dejar expresado que recibió el pago. Y al momento de recibir el pago, también el comprador pues da por aceptada la venta dentro de las condiciones que se pactaron en el contrato, ya sea la primera o segunda venta. En los contratos del doctor Nery Muñoz de la primera venta, él le coloca que se va incluido el precio del IVA dentro del contrato. ¿Sabes? Entendí, yo regresé, si se va a dormir ahí en Solo el micrófono, compañero, no sé quién tiene encendido el micrófono. Entonces, los que acostumbran a hacer eso de incluir dentro del precio el IVA son las inmobiliarias, y es lo que le emiten son unas facturas. Pero en cambio usted como notario tiene la posibilidad de poder pagar ese IVA mediante formularios de Claraguat o estampillas de timbre fiscal. Hay notarios que prefieren pagar el IVA mediante timbre fiscal. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de la ley del timbre, la ley del IVA no le establece un máximo para pagar en timbres. En la ley del timbre le establece que si pasa de 3,000 quetzales ya no tiene que pagar en efectivo mediante formularios de Claraguat. En cambio, la ley del IVA no le establece ese límite. Entonces hay notarios que prefieren pagar el IVA mediante timbres fiscales. ¿Por qué? Porque le dan una comisión del 10%. Entonces usted compra 100 quetzales en timbre, le van a dar una comisión de 10 quetzales. Entonces usted queda con más timbres. En cambio, si lo pagan de Claraguat, lo que hace de Claraguat es que le reduce el monto. Digamos, si tiene que pagar 5,000 de impuestos, de Claraguat de una vez le hace
el recorte del 10% de esos 5,000. Y entonces en el formulario ya no va a aparecer que pagó 5,000, sino que va a aparecer que pagó menos. Y cuando el cliente, por el desconocimiento, se da cuenta de eso, le empieza a decir, mire, usted me está robando aunque sea el 10% de impuestos. Y se vuelve problema, tal vez no problema grande, pero sí hay que explicarle al cliente del por qué el 10%. Y a veces hasta ellos mismos quieren el 10% de la comisión que le corresponde a usted como notario. Entonces, por eso muchos notarios, si van a pagar IVA, prefieren pagarlo en timbre fiscal. Es por esa razón que les gusta pagar en timbre fiscal, para que el cliente se quede contento con el montón de timbres que cumplen que pagan la totalidad del impuesto, y además usted se quede con más timbres. Es un consejo más que todo profesional para que ustedes ya ejerzan de la forma que ustedes lo consideren pagar. Entonces, ¿qué impuesto cubre la compraventa? Va a depender si es primera o segunda o subsiguiente venta. Si es la primera venta, va a pagar el 12% del IVA. Si es la segunda o subsiguiente venta, va a pagar el 3% del timbre fiscal. Y si ese impuesto de timbre fiscal del 3% es más de 3,000, ya lo va a tener que pagar por medio de efectivo. ¿Qué pasaría si ustedes pagan el timbre fiscal y es del valor de 3,500 y lo pagan con estampillas? ¿Qué creen que sucedería? ¿Alguien tiene alguna idea? No, licenciado, nunca me había planteado tal circunstancia. Porque el artículo 18 regula cuando el impuesto a pagar conforme a lo que establece la presente ley sea mayor de 3,000 quetzales, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo. Pero ¿qué pasa si el impuesto son 3,500 y usted lo paga en efectivo? Lo paga en timbres. ¿Qué creen que sucedería con el impuesto pagado? Pues licenciado, no sé cómo lo tomaría la SAT, porque usted está satisfaciendo el impuesto correctamente. Ahora, tal vez la forma en que se pagó no es la correcta, pero tal vez, pero sancionarlo con algún tipo por incumplimiento de impuestos no podría ser, pienso yo. Y sí lo sanciona. Es un pago indebido. Entonces, se considera que no pagó el impuesto adecuadamente por el límite que tiene la ley. Pues yo considero que no sería indebido, porque usted está satisfaciendo el total del impuesto y está ingresando a las arcas de la SAT, digamos, está pagando el total del impuesto, o sea, ahí no hay omisión de impuesto. No hay omisión, pero sí existe una limitación legal expresa. Entonces, cualquier pago, por ejemplo, si usted tiene que pagar 500 de ISR, pero paga 1,000, entonces lo que pagó en exceso es un pago indebido. Ya usted hace una solicitud hay un procedimiento a empezar para pedir la devolución de pagos en exceso o pagos en... Pero no hay sanción por pagar más. Miren, les voy a aclarar la respuesta, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que le van a poner una sanción de 100 quetzales por no haber utilizado de la forma prescrita los timbres. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, para inscribir eso en el registro, lo que tendría que ir es ir a SAT a que le impongan la multa y acompañar el comprobante del pago de la multa de 100 quetzales por la forma que usted pagó el impuesto. Pero no tendría que volver a pagar otra vez el impuesto, digamos. Eso es lo que yo me refería. Porque a veces he escuchado que si pagan más, el impuesto se tiene por no pagado, digamos, y se tiene que volver a pagar otra vez. Pero lo que sucede es eso, le imponen una multa de 100 quetzales que la tenemos en el artículo 30, numeral 3 de la ley del TIM. Ahí la pueden ir a verificar. Y ahí está la multa de 100 quetzales por no haber utilizado los timbres de la forma que prescribe la ley. Nada más. Entonces, si en algún momento les pasa eso, ustedes ya saben que la salida es ir a que le pongan la multa.
Eso. Miren, por la hora creo que la vamos a dejar aquí la clase. Perdón, y lo que pagó de más se pierde. No, porque usted ya pagó los 3.500. El impuesto es 3.000. Lo que pasa es que en el timbre fiscal usted solo puede pagar hasta 3.000 en estampillas. Si pasa a 3.000 tiene que pagar la totalidad en declaraguate, digamos. Entonces, si pagó 3.500 en estampillas, el impuesto ya está cancelado, no hay problema. Lo que va a pasar es que le van a poner una sanción, una multa, por haberlo cancelado de esa manera. Pero el impuesto ya está cubierto totalmente. No habría problema con el impuesto. Lo único que va a tener que pagar la multa. Los otros 100. Los otros 100, eso sería. Gracias. Los 100 van a tener que salir de su bolsa porque usted como notario fue el que incumplió con su obligación, ¿verdad? No tanto con su obligación, porque la obligación de pagar el impuesto es del cliente, pero al final el que lo asesora es usted. Usted le tiene que decir cómo pagarlo. Dígame. No me quedó claro eso de si se pasa de 3.000, o sea, si son 3.500, o sea, entonces lo tengo que pagar por declaraguate. Sí, en efectivo. Lo que pasa es que el timbre fiscal se puede pagar con estampillas fiscales, ¿verdad? Con timbres fiscales. Pero la ley prohíbe que si se pasa de 3.000 ya no se puede pagar en estampillas, sino que se tiene que pagar en efectivo. Y la manera de pagar en efectivo es mediante declaraguate. Usted llena el formulario de declaraguate, lo va para el banco y ahí estuvo. Pero si usted por desconocimiento de la ley del timbre pagó 4.000 quetzales en puros timbres fiscales, el impuesto sí se pagó. Lo único que va a pasar es que le van a poner una multa de 100 por haberlo pagado de esta manera, que no es la forma correcta de haberlo cancelado. Ya, me quedó claro, licenciado. Gracias. Es por si alguna vez les pasa, que tampoco se preocupen en demasiado. Solo sepan lo que tienen que hacer. Licenciado, para cubrir el valor del impuesto del IVA con estampillas, ahí sí no tenemos límites, ¿no? No, ahí no hay límites, Ahí hay gente que, hay notarios, yo he visto con donaciones que se pagan hasta 10.000 en timbres, como que fueran libros llenos de estampillas. Se agregan más hojas de papel bond al testimonio y ahí se van colocando todas las estampillas. Gracias, Vic. Para servir, entonces vamos a dar por finalizada la clase hoy. Primero nos escuchamos el otro sábado y esperemos que también la situación cambie en el país para bien, por supuesto. Así que fue un gusto poder otra vez compartir con ustedes y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz fin de semana.